¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Rubén Arbañel, encargado en esta oportunidad de trabajar el curso de álgebra, y para tal efecto vamos a desarrollar la práctica número 7, cuyo tema corresponde a división de polinomios. Fiel a nuestro estilo, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que están propuestos en el cuadernillo de trabajo. Así es que, sin más pérdida de tiempo, vamos a empezar el desarrollo de los mismos. Veamos este primer ejercicio. Nos dice, un polinomio p de x de grado n, cuyo término independiente es 6, tiene como factor a x a la n más 1 o n menos 1 más x a la n menos 2 más 2. Si p de x es dividido en 6 y en 250, será divisible por x menos 1 y x menos 2 respectivamente. Determine el grado de p de x. Vamos por partes. En primer término dice que se trata de un polinomio de grado n y que tiene como factor a una expresión que está dada acá. Entonces, veamos la solución. Vamos a sacar provecho de este primer dato como punto número 1. Teniendo en cuenta que p de x es de grado n y tiene como factor a esta expresión que nos dan acá, entonces yo digo lo siguiente. Consideremos nuestro polinomio teniendo en cuenta que es de grado n de esta forma. X a la n menos 1 más x a la n menos 2 más 2 multiplicado por ax más b. ¿Por qué consideramos p de x de esa forma? Porque el problema nos dice que nuestro polinomio es de grado n. No nos dicen nada con respecto a si es mónico o no. Por lo tanto, y además me dice que uno de los factores del polinomio es esta expresión que aparece por acá. Entonces puedo argumentar un poco para fundamentar esto, pues el grado de p de x, el grado del polinomio es igual a n. Ese es dato. Ahora, muy bien, como punto número 2. Podríamos decir acá lo siguiente. Tiene como término independiente a 6. Entonces, puedo decir acá lo siguiente. Por dato, ya sabemos nosotros por teoría que todo polinomio al evaluarlo en 0 nos da el término independiente. Entonces acá 6 es igual a p de 0. Muy bien. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Evaluando en 0 el polinomio, acá te queda 0. Mira, 0, 2 te queda en el primer factor, acá te queda 0 y te queda b. Entonces, 2b. Entonces, 6 es igual a 2b. Por lo tanto, b sería igual a 3. Ya tendríamos el valor de b. Vamos a resaltarlo esto porque lo vamos a necesitar, Entonces, de esta expresión que acabamos de obtener, logramos concluir que b es igual a 3. Por lo tanto, entonces, nuestro polinomio va a quedar de la siguiente forma. Luego, p de x, teniendo en cuenta que ya hemos encontrado el valor de b, nos quedaría de esta forma. X a la n menos 1 más x a la n menos 2 más 2 multiplicado por ax más 3. B es 3. Muy bien. Ahora, si quieres, a esta expresión le podemos llamar asterisco. Vamos a un tercer paso. Y nos dicen ahí que este polinomio disminuido en 16 es divisible por x menos 1. Muy bien, entonces decimos acá, por dato, además, p de x disminuido en 16 es divisible por x menos 1. Entonces sería pues un x menos 1 multiplicado por un factor que no lo conozco, que le podríamos llamar q sub 1. ¿Correcto? Ahora,
¿Qué pasaría? Entonces yo digo acá lo siguiente, con el ánimo de eliminar esta expresión, dado que el Q de sub 1 no lo conozco, entonces yo digo, ¿qué pasa cuando X vale 1? Esto se hace 0 y vamos a sacar provecho. Entonces yo digo acá, si X es igual a 1, entonces vamos a ver qué obtenemos. P de 1, entonces hagamos los cálculos acá, te queda 1 más 1, 2 más 2, 4, ¿verdad? Entonces acá sería 4, y acá nos quedaría, ojo, como X vale 1, te queda A más 3. Ese es P de 1. Menos 16 es igual a 0, porque cuando tú reemplazas acá X igual a 1, esto se va a hacer. Este menos 16 lo pasas al segundo miembro de la igualdad y nos quedaría igual a 16. Por lo tanto, nos quedaría 4A vale 1. Ya despejando A. Ya tenemos entonces el valor de A. Veamos. Muy bien. Ahora tendríamos lo siguiente. P de X. Luego, así también, vamos a sacar provecho de este último dato. ¿Qué nos dice el problema? Que P de X dividido en 250 es divisible por X menos 2. Entonces acá también digo lo siguiente. P de X menos 250 es divisible por X menos 2. Entonces acá sería X menos 2 multiplicado por Q sub 2 de X. Dado que es divisible. Hacemos lo mismo. Con el afán de que esto se elimine, hacemos, ¿qué pasa si X vale 2? Esto se va y nos quedaría lo siguiente. Si X es igual a 2, entonces vamos a reemplazar, pero ten en cuenta que en P de X ya conozco A. A ver, entonces acá me quedaría así, ¿ve? No va a quedar en P de X, ya voy a reemplazar por 2. Entonces acá P evaluado en 2 sería 2 elevado a la n menos 1 más 2 elevado a la n menos 2 más 2 multiplicado por, recuerda que X vale 2, sería, pero A vale 1, entonces 2 más 3, 5. Hago la acotación. A ya lo conoces, A vale 1. El valor de X lo vas a reemplazar por 2, sería 2 por 1, 2 más 3, 5. Y esto es igual ¿a cuánto? Bueno, este menos 250, pásalo al segundo miembro de igualdad. Y como X vale 2, esto se va. Quedando esto 250. Ahora, esto pasaría a dividir. Acá te quedaría 50, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos que encontrar el valor de n que satisface esta ecuación. Y ahí logramos darnos cuenta que n es igual a 6. Ya tendremos el valor de n. Es decir, ya tendríamos el grado del polinomio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el problema? Ya tenemos el grado del polinomio, porque me dicen un polinomio P de X de grado n, el grado es 6. Me piden determine el grado de P de X elevado al cubo. Entonces podemos concluir acá, ya como parte final del problema, decir lo siguiente. El grado de este polinomio P de X elevado al cubo, teniendo en cuenta que el grado de P de X es 6, entonces esto sería pues 6 multiplicado por 3 y esto da como resultado 18. El grado de este polinomio P de X elevado al cubo es el grado de P, que es 6, multiplicado por el exponente, que es 3. Por tanto, la respuesta a este problema sería la alternativa C. Vayamos a ver el siguiente problema. Muy bien. Veamos el problema número 2. Dice, al dividir este polinomio P de X, que es un polinomio de grado 4, como podemos darnos cuenta ahí, por D de X, que es X cuadrado más 3X menos 1, se obtiene como cociente Q de X y como residuo MX más 1. Tal que 8A más M representa la edad actual de Jesús. Pregunta, ¿cuál será la edad de Jesús dentro de 10 años? Todo se reduce a encontrar la edad de Jesús. Ahora,
tenemos acá el dividendo, que es P de X, tenemos el divisor, tenemos el cociente y el residuo. Creo que una de las formas de poder enfrentar este ejercicio es trabajarlo precisamente con el algoritmo de la división. ¿Qué nos dice? Eso lo conocemos desde los primeros años cuando empezamos a trabajar con la matemática. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso es lo que vamos a aplicar como criterio fundamental para poder encontrar la solución a este problema. Así es que vayamos a ver la solución a este ejercicio. Vamos como paso número 1. Por algoritmo de la división. Por algoritmo de la división. Tenemos acá lo siguiente. El dividendo ax a la cuarta menos 8x al cuadrado más 5x menos 1 es el dividendo, es igual al divisor, que sería x al cuadrado más 3x menos 1 por el cociente, que sería x al cuadrado menos 3x más 2 más el residuo, que es mx más 1. Repito, dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Muy bien. Ahora, este factor de x cuadrado menos 3x más 2 lo puedo factorizar. Lo puedo descomponer como la multiplicación de dos factores lineales, haciendo uso del método de la aspa simple. Entonces nos va a quedar así, ax a la cuarta menos 8x al cuadrado más 5x menos 1 es igual x al cuadrado más 3x menos 1, y acá haciendo la factorización respectiva nos quedaría x menos 2 por x menos 1 más mx más 1. Entonces, una vez más, casi aplicando el criterio que hemos desarrollado en el problema anterior, con el ánimo de que esta expresión se cancele, entonces yo puedo decir qué pasa si x vale 1. Si x vale 1, esto es 0 y se iría toda esta expresión. Luego voy a decir qué pasa cuando x vale 2, esto es 0 y se va toda esta expresión. Para que nos quede una ecuación en términos de las variables a y m. Sabido es que tenemos dos ecuaciones con dos variables, fácilmente podemos resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Vamos a llamarle a esta expresión asterisco, pues. Como paso número 2. Si x es igual a 1. Si x vale 1, acá por ejemplo te quedaría a menos 8 más 5 menos 1. ¿Correcto? Te quedaría menos 8 más 5 sería menos 3. Menos 1, menos 4. Entonces nos va a quedar a menos 4. Si x vale 1, acá te queda 1 menos 1 se va, te queda 3 en el primer factor, pero si x vale 1, entonces es 0, se va todo. Entonces acá nos quedaría simplemente m más 1. Es decir, de acá vamos a tener la siguiente ecuación, que a menos m es igual a 5. Llámala esto si quieres i. Ahora, hemos dicho que podemos también tomar otro valor. A decir verdad, podríamos tomar cualquier valor para x, pero vamos a sacar provecho de que esta expresión se cancela. Y esto lo vamos a conseguir cuando x ahora toma el valor de 2. Si x es 2, entonces acá hacemos los cálculos. Mira, 2 a la cuarta, 16 por a, 16a. Si x vale 2, acá te queda 2 al cuadrado, 4 por 8, 32, menos 32. Acá te queda 10. Menos 32 más 10 sería menos 22. Menos 1 sería menos 23. Ya haciendo los cálculos, como tú puedes observar. Igual. Si x vale 2, reemplazamos acá, mira, te queda 0, se va todo esto, y acá me queda 2m más 1. Por lo tanto, la ecuación va a quedar acá, ya en versión simplificada. Este 2m lo puedo pasar al primer miembro de la igualdad, menos 23, pásalo al segundo miembro de la igualdad, divido y te quedaría 8a
menos m igual a 12, ya sacando mitad a todo. Acá tengo una segunda ecuación. Entonces, de este sistema de ecuaciones que se ha generado, puedo resolverlo y encontrar los valores de A y B. Entonces acá digo lo siguiente. De I y 2i, dado que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tema manejable. Independientemente del método que tú elijas, vamos a ver que ese sistema se satisface cuando A es igual a 1 y cuando M es igual a menos 4. Muy bien. Ahora vamos al contexto del problema. Como tercer y último paso. 8a más m representa la edad actual de Jesús. Entonces podríamos decir acá, edad actual de Jesús. Es, según lo que dice el enunciado del problema, 8a más m. Reemplazando sería 8 por 1, 8 menos 4, 4 años. Esa es la edad actual de Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál será la edad de Jesús dentro de 10 años? Entonces la respuesta a esa pregunta, podríamos señalarla por acá como parte final. Dentro de 10 años Jesús tendrá pues 14 años. Por lo tanto, la respuesta a este problema estaría en la alternativa D. ¿Cuál es la conclusión que podríamos arribar de todo lo trabajado? Para este tipo de problemas, lo que nosotros hemos utilizado ahí es el algoritmo de la división. Veamos ahora el siguiente problema. El problema 3 nos dice, determina el residuo de esta división si el coeficiente del término lineal del cociente es 45. Bueno, entonces acá, por ejemplo, nos damos cuenta que estamos frente a una división con ciertas características, como por ejemplo el dividendo de grado 5 y el divisor es un binomio. En este caso es un polinomio de grado 1. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos aprovechar un poco para recordar uno de los métodos para dividir polinomios, y es el método de Ruffini. El método de Ruffini no siempre lo puedes aplicar. Un poco como para recordar la teoría. Este método se aplica siempre y cuando el divisor sea un binomio, de la forma AX más B, como en este caso. Si nuestro divisor es de la forma AX más B, entonces no importando cuál es el grado del polinomio P de X, ¿no es cierto? Digo, pero no importando, pero hay que tener en cuenta que el grado del dividendo siempre tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Entonces, si el divisor es un binomio, como en este caso, observamos x menos 3, un polinomio de grado 1, entonces vamos a aplicar el método de Ruffini. El método de Ruffini y el método de Horner son dos de los métodos más usados que se utiliza para poder dividir polinomios. Tanto Ruffini como Horner trabajan fundamentalmente con coeficientes, pero para eso hay que obedecer ciertos criterios, como uno de ellos, el polinomio tiene que estar completo y ordenado, por lo general en forma decreciente. Entonces, vamos a ver la solución ahora sí a este problema. Solución. Como paso número 1, digo lo siguiente, usando el método de Ruffini. Se tienen. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajarlo por acá. Vamos a colocar en forma horizontal los coeficientes del dividendo, teniendo en cuenta que si falta algún término hay que completarlo con 0. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que falta el término de grado 4, lo completamos con 0. Falta el término de grado 1, también lo completamos con 0. Entonces acá sería, a ver, empezamos. 2, 0 para x a la cuarta, 6 para x al cubo, a para x al cuadrado,
0 para X y menos 7. A ver, echemos una mirada. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. En esta parte colocas el resultado de igualar a 0 el divisor. En este caso nos damos cuenta que si igualamos X menos 3 a 0, nos queda X igual a 3. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Separamos acá con una línea vertical y en esta región, en esta última columna, va a aparecer el resto de dividir esos polinomios. ¿En qué consiste Ruffini? Vamos a explicar. Bajamos 2. Luego 2 por 3, 6. Sumamos 0 más 6, 6. 6 por 3, 18. Sumamos 24. 24 por 3 sería 72. Sumamos A más 72. Multiplicado por 3 sería 3A más 3 por 2, 6. Y acá nos quedaría 216. Entonces por acá nos quedaría, cuando sumamos, nos quedaría 3A más 216. Y cuando lo multiplico por 3, acá nos quedaría 9A más, bueno, habría que multiplicar acá 216 por 3. 6 por 3, 18, va 1, 4 y 3 por 2, 6. Al sumar nos quedaría 9A más 641. Eso es lo que hace el método de Ruffini. Ahora bien, nos va a quedar lo siguiente. Esto es el dividendo, el divisor, cociente y residuo es esta última parte. Entonces, según el esquema que hemos dado, esto lo formaríamos así. El dividendo, 2x a la quinta, más 6x al cubo, más ax al cuadrado, menos 7 es igual. Divisor, nos quedaría x menos 3, y el cociente es lo que acabamos de encontrar en esta tablita. En esta parte aparece el cociente y después de esta línea subrayada el residuo. Grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces acá nos quedaría el cociente va a ser 2x a la cuarta más 6x al cubo más 24x al cuadrado más a más 72 por x más 3a más 216. Todo esto que aparece en esta tablita, en esta parte, resulta ser los coeficientes del cociente. Más el residuo, que sería pues 9a más 641. Ahora, acá hay un dato, 2, como segunda parte en la solución. Podríamos decir lo siguiente, por dato, ¿qué nos dice? El coeficiente del término lineal del cociente es 45. Veamos acá, esto que está dentro del corchete, recuerden, esto es dividendo, divisor, cociente y residuo. Del cociente, el término lineal es esto que estamos subrayando por acá. Pero me dicen que el coeficiente de ese término, es decir, a más 72 es igual a 45. Decimos acá, entonces, a más 72 resulta ser igual a 45, por tanto, a es igual a menos 27. Y ahora sí, nos piden el resto. Entonces, decimos acá lo siguiente. El resto de esa división es 9a más
641. Pero como ya tenemos el valor de A, que es menos 27, habrá que reemplazarlo acá y nos quedaría 9 por menos 27 más 641. ¿Cuánto nos queda? 398. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa A. Entonces, hemos aprovechado este ejercicio para recordar el método de Ruffini, que como vuelvo a repetir, es uno de los métodos que se utiliza para dividir polinomios, pero no siempre, y hemos hecho la aclaración, es posible aplicar este método. Diríamos que el método más general, más completo, es el método de Horner, que ese es un método que se puede aplicar para dividir polinomios de cualquier grado. Esto de Ruffini no siempre es posible, si no es fuera que el divisor tiene que ser un binomio, un polinomio de grado 1. Vayamos al problema número 4. El problema 4 nos dice lo siguiente. El premio para el ganador de un concurso de álgebra en una institución educativa es A menos B más 2 soles, donde G de T está dado precisamente por este polinomio de grado 5 y es divisible por D de T, que es un polinomio de grado 2. ¿Cuánto dinero obtendrá el ganador? Entonces, tenemos acá lo siguiente. Vamos a identificar acá como parte de la solución del problema. Hay una palabrita que es clave en este problema. Es divisible. Vamos a subrayarlo acá. ¿Qué significa que sea divisible? En otras palabras, lo que te quiere decir que es una división exacta. Dicho en otros términos, que el resto es 0. Entonces vamos a sacar provecho de eso realmente. Pero acá podríamos hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar el hecho de utilizar otro de los métodos que se utilizan para dividir polinomios. ¿Correcto? En este caso hay que tener en cuenta que el polinomio, el divisor, es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, no se ajusta a las condiciones para poder aplicar el método de Ruffini. Por lo tanto, vamos a aprovechar este ejercicio para explicar cómo funciona Horner, que ya lo habíamos mencionado. Este método sí es posible aplicarlo para dividir polinomios de cualquier grado. Muy bien, entonces veamos acá lo siguiente. Como paso número 1. La división es exacta. Entonces vamos a aplicar el método de Horner. Veamos a ver qué podríamos hacer acá lo siguiente. Fíjense, Horner funciona bajo este esquema. En esta parte, en forma horizontal, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Una vez más, teniendo en cuenta el criterio que los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Por esta columna vamos a colocar los coeficientes del divisor, pero bajo la siguiente figura. El primer coeficiente lo colocamos con su respectivo signo y los demás van a aparecer con signos cambiados. Veamos. Nuestro dividendo es de grado 5 y entonces acá sería 1, no hay grado 4, 0, grado 3 sí, hay el coeficiente es 2, grado 2 no hay, 0, grado 1 sería B y el término independiente es A. A ver, echemos una revisión. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Ahí está. Ahora por acá vamos a colocar en forma vertical, ojo, los coeficientes del divisor. Recuerda que ordenando t cuadrado menos 3t más 1. El primer coeficiente va con su mismo signo. Y los demás van con signo cambiado. Es decir, acá está menos 3, viene 3. Por acá está 1, va menos 1. ¿Correcto? Ahí está. Entonces acá, con amarillo, en forma horizontal, están los coeficientes del dividendo. Y en vertical, con celeste, están los coeficientes del divisor, pero
bajo la siguiente premisa. El primer coeficiente va con su mismo signo, acá está, y los demás van con signo cambiado. Ahora sí, el grado del divisor es 2, acá está, contamos de derecha a izquierda, 1, 2, y ahí trazamos una línea. Vamos a trazar una línea acá. 1, 2. Esa línea nos va a indicar lo siguiente. Hacia la izquierda de esa línea van a aparecer los coeficientes del cociente y hacia la derecha los coeficientes del residuo. Pero no hay que perder de vista que la división es exacta, por lo tanto el resto es 0. Veamos cómo trabaja Horner. Todos estos coeficientes que corresponden al cociente son tales que antes de bajarlos tienes que dividirlos entre 1 en este caso. Entonces decimos así, 1 entre 1, 1. Y hacemos la siguiente multiplicación. 1 por 3, 3. 1 por menos 1, menos 1. Vamos avanzando a la derecha como ves. Sumamos. Antes de escribir lo dividimos. Acá nos queda 0 más 3, 3. Entre 1, 3. 3 por 3, 9. 3 por menos 1, menos 3. Ahora sumamos acá. Te queda 9 más 2, 11, menos 1, 10. Pero 10 entre 1 hay que dividirlo. Esto hay que dividirlo entre 1. Entonces te quedaría 10. Ahora 10 por 3, 30. 10 por menos 1, menos 10. Una vez más, hacemos la suma y como estamos delante de la línea tenemos que dividirlo. Entonces nos queda 30 menos 3, 27, más 0, 27. Entre 1, 27. 27 por 3 me quedaría 71, ¿no? 7 por 3, 21, va a 2, 81. Y me queda 27 menos 1. Acá nos quedaría, ¿no? Esto viene acá. 81. 27 por menos 1 sería menos 27. Y ahora sí, sumamos. Cabe precisar que después de esta línea que tú has trazado, ya sumamos directamente, ya no hacemos la división como lo hemos hecho con los coeficientes anteriores. Entonces acá me quedaría B más 71 y acá nos quedaría A menos 27. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? En la teoría hemos resaltado que estos coeficientes son los que corresponden al cociente, ¿no es cierto? Evidentemente están ordenados. Y estos otros coeficientes son los que corresponden al resto o residuo. Pero la hipótesis es que es una división exacta. Por lo tanto, el resto es 0. Entonces, 2. Podemos decir lo siguiente. En primer lugar, B más 71 es igual a 0. ¿Qué implica? Que B es igual a menos 71. Punto número 2. A menos 27 es igual a 0. Esto trae como consecuencia decir que A es igual a 27. Ahora, dice, ¿cuánto dinero obtendrá el ganador? Sabiendo que el premio para el ganador del concurso es A menos B más de 2 soles. Punto número 2. Premio para el ganador, según lo que dice el enunciado del problema, es A menos B más 2. Habiendo encontrado los valores de A y B y haciendo las operaciones respectivas, A es 27, B es menos 71, con este menos se hace más 2, este es igual a 100 soles. Dado que ya conocemos el valor de A y de B.
Por tanto, la respuesta a este problemita número 4 estaría precisamente en la alternativa B. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprovechado en este ejercicio? Trabajarlo en función al método de Horner. Este método, si es a diferencia del método de Ruffini, un método más completo, puesto que se puede aplicar para dividir polinomios de cualquier grado. Claro está, para eso tiene que establecerse pues, ciertas condiciones, como por ejemplo, el grado del dividendo siempre tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor, y este era el caso, porque el grado del dividendo era 5 y el grado del divisor es 2. Luego había que completar y seguir el esquema que lo hemos explicado. Muy bien, vayamos al problema número 5. Nos dice lo siguiente, el problema 5. Un hacendado ha comprado vacas y bueyes, donde el número de vacas es el doble del número de bueyes. Por cada vaca pagó N menos $15 y por cada buey pagó M más $15, donde M y N son los coeficientes del término lineal e independiente respectivamente del residuo de la división dada por P de X, que es un polinomio de grado 6, por D de X, que es un polinomio de grado 3. Si el importe de la compra fue de $2.700, pregunta, ¿cuántas vacas compró? Muy bien. Entonces creo que el objetivo acá es hallar M y N, para tener la información exacta de cuánto pagó por cada vaca y cuánto pagó por cada buey. Pero tal como lo enuncia el problema ahí, M y N son los coeficientes del término lineal e independiente respectivamente del residuo, del resto, de dividir P por D. Entonces acá creo que se trata de encontrar el resto. Vamos a identificar de manera frontal el resto de dividir P por D. Y lo podríamos hacer acá utilizando Horner, el dividendo de grado 6, el divisor de grado 3, pero vamos a echar mano de otro método, porque acá lo que me interesa fundamentalmente es el resto. Y ahí vamos a aplicar el famoso teorema del residuo. Este teorema lo puedes aplicar en primer lugar siempre que se pida algo en referencia al resto, como este es el caso. Y el divisor tiene que ser un binomio o una expresión que mediante algún cambio de variable tú lo puedes ver como un binomio. Claro, si observamos acá rápidamente, tenemos acá el dividendo que es P de X, que es un polinomio de grado 6, y el divisor que es X al cubo más 2. Entonces, esto, mediante un cambio de variable, nosotros lo podríamos ver como un binomio, porque si a este X al cubo le llamamos un A, entonces nos quedaría así. Esto, mediante un cambio de variable, lo puedo ver como un A más 2. Haciendo un cambio de variable y se convierte en un binomio. Y ya lo trabajamos precisamente el criterio del teorema del resto. Esa va a ser la lógica un poco de la solución de este problema. Veamos, ahora sí. Para eso vamos a arreglar el dividendo. Teniendo en cuenta que yo ya tengo la idea clara que voy a hacer un cambio de variable, vamos a hacer lo siguiente. El dividendo lo vamos a arreglar así, ¿ve? Este x a la sexta lo escribo como x al cubo elevado al cuadrado. Potencia y potencia, los exponentes se multiplican. Más x a la cuarta lo escribo como x al cubo por x. Más 3 veces x al cubo, que es mi variable que voy a cambiar, más x al cuadrado, más 84x, más 87. Y el divisor lo escribo de esta forma, x al cubo más 2. Lo hemos arreglado, tanto el dividendo como el divisor. Ahora sí, 2. Como segundo paso, voy a utilizar el teorema del resto. El teorema del resto. ¿En qué consiste el teorema del resto? 3 pasos. No obstante, que el teorema del resto lo que te va a hacer es calcular el residuo. Pero el divisor tiene que ser un binomio
o una expresión que mediante un cambio de variable tú lo puedas ver como un binomio. Y acá, si imaginariamente esto lo veo como un A, ya tendríamos un A más 2, un binomio. Entonces, 3 pasos van a ser precisos para poder obtener el residuo. Por acá. Punto número 1. El divisor lo igualamos a 0. X al cubo más 2 lo igualamos a 0. Punto número 2. Despejamos una variable. Lógico, no te conviene despejar X. No te conviene despejar la variable X al cubo. X al cubo es igual a menos 2. Punto número 3. Esa variable que tú has despejado, el valor de esa variable la reemplazamos en el dividendo. Obviamente que para eso ya el dividendo lo hemos arreglado. Todo en función de X al cubo, porque eso fue el primer análisis que tuvimos. Entonces, el resto nos va a quedar de la siguiente forma. Reemplazar el valor de esa variable en el dividendo. Nos va a quedar acá, mira, un X al cubo al cuadrado, entonces sería menos 2 al cuadrado. Más 7 por X al cubo es menos 2 por X. Más 3 veces X al cubo, este es menos 2. Más X al cuadrado, más 84X, más 87. Por lo tanto, ya haciendo las simplificaciones del caso, llegamos a que R de X va a ser igual a, por acá tenemos un X al cuadrado, ya ordenando, voy a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, acá me quedaría menos 14X y acá te queda 84X, sería más 70X. Y acá me queda 87 y por acá nos quedaría 4 y acá te queda menos 6, menos 2, 85. Ese es el resto, ¿no? Muy bien. Ahora nos dice lo siguiente. Vamos al contexto del problema. Dice, ¿quién es M y N? Son los coeficientes del término lineal e independiente respectivamente del residuo. Ya tenemos el residuo ahí. Entonces acá vamos al contexto del problema. Por dato. Ojo, ya tengo el residuo. Dice que M es el término lineal del residuo. O sea, M sería 70. Y N dice que es el término independiente del residuo. N sería 85. Ya tenemos el valor de M y N. Debido a que ya tenemos el resto, pues. Ahora, veamos acá ya nuevamente lo que dice el problema. Como cuarto paso. ¿Cuánto pagó por cada vaca? Cada vaca, ¿cuánto le costó? Dice que N menos 15 dólares. N menos 15 dólares. Pero como N es 85, entonces aquí estaríamos hablando de 70 dólares. Cada buey. ¿Cuánto pagó por cada buey? Dice que ahí M más 15. M más 15. Pero ten en cuenta que M vale 70, entonces esto sería 85 dólares. Ahora bien, dice lo siguiente, ¿cuántas vacas compró? Pero arriba hace referencia a que ha comprado el número de vacas es el doble del número de bueyes. Entonces, sea X, voy a poner por acá, X, el número de bueyes. Entonces, como dice el enunciado, el número de vacas es el doble, entonces el número de vacas que ha comprado sería 2X. Este es el número de vacas que ha comprado. Y ahora sí, ya tengo la cantidad y ya tengo el precio de cada una de ellas. Entonces voy a multiplicar cuántas vacas compró, 2X. ¿Cuánto cuesta cada vaca? 70. Entonces sería 2X por 70. Asimismo, ¿cuántos bueyes compró? X.
¿Cuánto le costó cada buey? 85, entonces 85X. En total pagó $2.700, entonces lo voy a plantear así. 85, ojo, el número de vacas es 2X y cada vaca le costó 70, entonces sería así, 2X por 70. Más, compró X bueyes y le cuesta 85, entonces sería X por 85. En total pagó $2.700. Resolviendo esta ecuación nos quedaría que X es igual a 12. ¿Pero qué cosa es X? El número de bueyes que compró. La pregunta es ¿cuántas vacas compró sabiendo que el número de vacas que compró es el doble número de bueyes? Entonces la respuesta a este problema número 5 es el número de vacas que compró es 24. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Este ejercicio ha sido interesante en la medida que nos ha permitido recordar cómo y bajo qué condiciones puedo aplicar el teorema del resto. Veamos ahora el problema número 6. El problema 6 nos dice lo siguiente. Si R de X, 2X menos 1, es el resto que se obtiene al dividir P de X por D de X. A y es 5A menos B. Bien. Definitivamente es improbable que podamos trabajar acá con el método de Ruffini. Porque para Ruffini el divisor es ser un binomio, un polinomio de grado 1 y este es un polinomio de grado 2. Si completamos acá te queda 3x cuadrado más 0x más 2. Y es un polinomio de grado 2. Entonces vamos a apostar por Horner. ¿Correcto? Pero vamos a utilizar este ejercicio teniendo en cuenta lo siguiente. Si formamos el esquema del algoritmo de la división, tendríamos algo así. Paso número 1. Por algoritmo. Tenemos dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo, ¿correcto? Entonces acá tendríamos aquí ax a la cuarta más bx al cubo menos 7x al cuadrado más 12x menos 7, es el dividendo. Es igual al divisor, que es 3x al cuadrado más 2. Por el cociente que no lo conozco, le voy a llamar q de x, más el residuo, que sería 2x menos 1. Esto sería precisamente el famoso algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. Indudablemente logramos darnos cuenta que este no es una división exacta, dado que existe un resto. Si nosotros estuviéramos interesados en que esta división sea exacta, este resto tranquilamente lo pasamos al primer miembro de la igualdad y nos quedaría algo así. Ax a la cuarta más bx al cubo menos 7x al cuadrado más 10x, este menos 1 pasaría como más 1 y nos quedaría menos 6. Igual 3x al cuadrado más 0x más 2 por q de x. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente este residuo lo hemos pasado al primer miembro de la igualdad y ahí, ahora sí, nos podemos dar cuenta que acá estamos frente a una división exacta, porque ya no hay resto. ¿Y por qué estamos utilizando este proceso? La idea es precisamente que queremos utilizar el método de Horner invertido. ¿Qué es el proceso? El criterio que se maneja para Horner invertido es exactamente lo mismo que Horner directo. Pero el requisito para poder aplicar el Horner invertido es que el resto sea cero o que la división sea exacta, tal como aparece acá. En esta expresión, vamos a llamarle asterisco amarillo, ahí sí podemos darnos cuenta que la división es exacta porque no hay resto. Entonces,
Horner invertido lo vamos a utilizar siempre y cuando la división sea exacta. Ahora, ¿en qué consiste el método de Horner y por qué toma ese nombre? Porque tanto el dividendo como el divisor vamos a invertir. Recuerden que en el método de Horner empezamos así. Primero verificamos si el polinomio está completo, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. En Horner directo empezamos 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora no. En el Horner invertido empezamos con menos 6, 10, menos 7, B y A. Y el divisor empezaríamos con 2, 0 y 3. Veamos el esquema. Vamos a aplicar acá, como paso número 2, usamos el llamado método de Horner invertido. Fijémonos. Ojo. En forma horizontal vamos a colocar los coeficientes del dividendo. Pero miren, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Empezamos con menos 6, 10, menos 7, B y A. Hemos invertido. Ahora, el divisor, grado 2, grado 1, grado 0. Pero lo invertimos, empezamos de acá. 2. Hemos dicho que el primero va con su correspondiente signo. Los demás van con signo cambiado. 0 no tiene signo, lo dejamos así. 3, entonces acá sería menos 3. 2, 1, 0. 0, 1, 2. Ahora, el grado del divisor es 2. Contamos derecha e izquierda. 1, 2. Y ahí trazamos una línea vertical. Y luego seguimos la misma mecánica de Horner. ¿En qué consiste? Recuerda que todos estos coeficientes que están delante de esta o a la izquierda de esa línea tienen que ser divididos entre este coeficiente 2. Acá, por ejemplo. Menos 6 entre 2, menos 3. Multiplicamos. Menos 3 por 0, 0. Menos 3 por menos 3, 9. Ahora sumamos acá y no te olvides de dividirlo. 10 entre 2, 5. 5 por 0, 0. 5 por menos 3, menos 15. Acá sumamos y dividimos. 9 menos 7, 2. Más 0, 2. Entre 2, 1. Y multiplicamos aquí. 1 por 0, 0. 1 por menos 3, menos 3. Ya cuando llegamos a esta última columna, ahí acaba el proceso. Entonces ahora sí, pasada esta línea que hemos dicho, sumamos directamente. Al sumar por acá nos quedaría B menos 15 y la otra columna nos quedaría A menos 3. Recuerda que estamos aplicando Horner invertido y hemos dicho que uno de los requisitos para poder aplicar Horner invertido es que la división sea exacta. Es decir, que el resto sea 0. Desde acá concluimos lo siguiente. El resto es 0. Podríamos comentar lo siguiente. Como la división es exacta, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Punto número 1. A menos 3 es igual a 0. Esto implicaría que A es igual a 3. Punto 2. B menos 15 es igual a 0. Es decir, B es igual a 15. Y lo que nos piden es, hay el valor de 5A menos B. Por tanto, podríamos terminar este ejercicio diciendo lo siguiente. 5A menos B es igual. 5 por 3, 15. Menos 15, esto es 0. Reemplazando los valores de A y B obtenidos. Y esto lo encontramos en la alternativa E. Entonces, la idea es, alguien se estará preguntando, ¿y cómo o cuándo
aplico este método de Horner invertido? Básicamente lo podríamos aplicar cuando queremos dividir y las variables o las incógnitas aparecen precisamente en la primera parte del polinomio. Entonces, esto lo vamos a conseguir de la manera que cuando se invierte aparecería en las últimas columnas. Porque recuerda que en el método de Horner ya lo que aparece en las últimas columnas uno suma directamente. Ya nos vamos a aliviar. Claro, es posible, profesor, alguien se pregunta, ¿es posible aplicar el método de Horner en forma directa? Sí. Lo que pasa es que ahí vamos a hacer mayores cálculos y, lógicamente, pues a mayor cantidad de variables y mayores cálculos, uno está expuesto a cometer errores. Entonces, la idea es simplificar un poco el proceso y para eso aplicamos Horner invertido, de tal manera que estas incógnitas que aparecen acá inicialmente las pasamos al final. Recuerda que en Horner al final ya sumo directamente, ¿no? Pero repito, la idea central es que si quieres aplicar Horner invertido, recuerda que la división tiene que ser exacta. Por lo tanto, este resto lo pasamos al primer miembro de igualdad y llegamos a esta expresión asterisco, que ya es una división exacta. Muy bien, vayamos ahora al problema número 7. El problema 7 dice lo siguiente. El último dígito de la placa de rodaje del automóvil de Elena viene dado por la suma de los coeficientes del resto que se obtiene al dividir este polinomio por d de x. Pregunta, halle ese último dígito. Entonces acá podríamos decir lo siguiente. Tenemos el dividendo y tenemos el divisor. El resto no lo sabemos, pero aquí vamos a aplicar una propiedad que se cumple en toda división. Tenemos acá lo siguiente, por ejemplo, P de X. Tenemos el dividendo y tenemos el divisor que es de X. Por acá vamos a tener el cociente y por acá el resto. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, ¿el dividendo de qué grado es? Nos damos cuenta que es de grado 6n más 1. Acá está, ¿no? El dividendo es de grado 6n más 1. ¿El divisor de qué grado es? De grado 2. Entonces, hay una propiedad, cuando se trabaja precisamente con este tema de la división de polinomios, que el máximo grado que debe tomar el residuo es una unidad menos que el grado del divisor. Entonces, a lo más, el grado del resto tendría que ser de grado 1, como máximo. Porque recuerda que el divisor es de grado 2. Entonces, este residuo tendría que ser de la forma AX más B, como máximo. Entonces, acá vamos a aplicar el algoritmo de la división teniendo en cuenta que el resto tiene que ser, a lo más, un polinomio de grado 1 porque es una propiedad que se cumple dentro de la división de polinomios. Eso ocurre de manera muy particular en este problema, dado que el grado del divisor es 2. Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Ahora sí, vamos con la solución. A ver. Por algoritmo, vamos a poner lo siguiente. Por el algoritmo de la división. Tendríamos acá, dividendo x menos 3 a la 6n por x más 3. Es igual al divisor, que es x menos 2 por x menos 4, multiplicado por el cociente, que no lo conocemos, más el residuo, que hemos dicho que como máximo el residuo tiene que ser un polinomio de grado 1. El cociente no lo conocemos, no tenemos ninguna información con respecto al cociente. Entonces significa que esta expresión de acá la podemos eliminar. Y va a ser posible cuando x toma el valor de 2, 2 menos 2, 0 y se va todo esto. Otro valor para el cual se va toda esta expresión es cuando x vale 4. Entonces veamos acá lo siguiente. 2. Si x es igual a 2. A ver, vamos a ver. Si x vale 2, ojo que estamos reemplazando acá en asterisco, voy a llamarle a esto, ¿ya? A esta expresión que proviene del algoritmo de la división le llamo asterisco. Si x vale 2, acá te queda 2 menos 3, 1. Elevado a cualquier cantidad te queda 1. Entonces acá te queda
1. Si X vale 2, acá te queda 5. Si X vale 2, entonces es 0, la anula, y acá nos quedaría 2A más B. Es decir, nos quedaría la siguiente ecuación. 2A más B es igual a 5. Llámale I a esta expresión. Punto número 2. Habíamos anunciado ya, ¿para qué otro valor de X se anula este término? Cuando X vale 4. Si X vale 4, acá me quedaría nuevamente 4 menos 3, 1. Elevado a los 16 te queda 1. Si X vale 4, acá te quedaría 7. Este es 0 y acá nos quedaría 4A más B. Es decir, estaríamos en la siguiente ecuación. 4A más B es igual a 7. Llámale a esto segunda ecuación. Y ahora sí nos encontramos con dos ecuaciones, con dos variables. Bastaría restar, por ejemplo, de 2 menos I, de abajo hacia arriba. Te queda 2A es igual a 2, A vale 1. Entonces podríamos hacer acá lo siguiente. De 1 y 2. A es igual a 1. Y si A vale 1, B es igual a 3. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. El último dígito de la placa de rodaje del automóvil de Elena viene dado por la suma de los coeficientes del resto. Entonces nos interesa el resto. 3. Habíamos dicho nosotros que el resto debe tomar esta forma. AX más B. Entonces nos interesaba encontrar los valores de A y B. Y ya lo tenemos. Habiendo encontrado los valores de A y B, diríamos pues que el resto va a ser igual a A vale 1, sería X más 3. Y nos habla de que el último dígito viene dado por la suma de los coeficientes del resto. Se logra ver acá que si yo sumo los coeficientes, el último dígito de la placa de rodaje sería pues 4. Entonces decimos acá, el último dígito de la placa es R de 1, que esto es 4. Y eso lo encontramos precisamente en la alternativa A. Muy bien, pasemos al último ejercicio de esta práctica. Bien, veamos el problema número 8. Dice, el profesor Nicolás, durante la clase de álgebra, le pide a sus estudiantes que efectúen la siguiente división. Acá tenemos una división. El estudiante Hugo afirma que la suma de coeficientes del cociente es 0. El estudiante Paco asegura que el residuo es x cuadrado menos x menos 2. Y el estudiante Luis dice, profesor Nicolás, el grado del cociente es 365. ¿Qué estudiante o estudiantes dieron respuesta correcta? Bueno, entonces acá tendríamos que dividir esos polinomios que están dados ahí para poder encontrar la solución a este problema. Veamos entonces a continuación la solución a este problema y encontrar qué estudiantes son los que dieron respuesta correcta. Si quisiéramos encontrar el resto, entonces ahí definitivamente la idea no pasa por aplicar Horner. Menos aún es imposible aplicar Ruffini. Podríamos aplicar Horner, sí, pero realmente no sería lo adecuado, porque si observamos el grado del dividendo es de grado 367. Entonces, si completamos ese polinomio, recuerden que para poder aplicar Horner los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Imagínate, pues, demandaría demasiado tiempo y no sería indudablemente la mejor opción trabajar con el método de Horner. Vamos a aplicar con un criterio acá que nos conduzca a poder aplicar el teorema del resto. Fíjense, vamos allá del resto, ¿ya? Pero antes vamos a hacer algún arreglo acá.
el dividendo es x a la 367 menos 2 y el divisor es x al cuadrado menos x más 1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar tanto el dividendo por el divisor por una expresión, sobre todo el divisor, de tal manera que me genere un binomio o una expresión que mediante un cambio de variable me quede un binomio. Entonces yo digo acá lo siguiente, voy a multiplicar tanto el dividendo como el divisor por x más 1. ¿Por qué por x más 1 se estarán preguntando ustedes? Porque cuando multiplicas acá los divisores, te va a generar una suma de cubos, que te da x al cubo más 1 al cubo. Entonces acá nos va a quedar así. Arreglando acá, ya el dividendo, en primer lugar, nos va a quedar así. A ver, x, ya multiplicando, x a la 368 más x a la 367 menos 2x menos 2. Y cuando multiplicamos acá nos quedaría x al cubo más 1. Un problema parecido hemos hecho ahí realmente, ¿eh? Mire, ya el divisor agarró la forma de un binomio, porque mediante un cambio de variable, que lo podemos hacer así imaginariamente, si a este x al cubo le llamo a, sería a más 1. Entonces vamos a tratar de, en lo posible, de que el dividendo siempre lo podamos escribir en función de x al cubo. Y nos va a quedar así. A ver, arreglando ya el dividendo. Por ejemplo, x a la 368, lo puedo escribir así. X al cubo elevado a la 122 por x al cuadrado. Ahí nos queda 366 más 2, 368. Más x a la 367, ¿cómo lo puedo escribir? X al cubo a la 122 por x. Y lo demás sería así. Menos 2x menos 2. Y acá nos quedaría x al cubo más 1. Ahora, es ahí donde vamos a aplicar el teorema del resto. Porque el divisor se ajusta precisamente a las condiciones que nosotros hemos establecido. Entonces acá, pero recuerda que acá, tanto al dividendo como al divisor, lo hemos multiplicado con una expresión. Este era el pequeño detalle que nosotros deberíamos tener en cuenta para poder aplicar el teorema del resto. Pero acá hay una cosa. Como estamos multiplicando tanto al dividendo como al divisor, recuerda que el resto que vas a obtener también va a quedar multiplicado por ese factor. Y es probable que acá lo veamos. Ahí vas a ver precisamente que está quedando multiplicado por ese x más 1. Entonces, el resto verdadero va a ser el otro factor, quitándole el x más 1. Veamos. El teorema del resto nos decía lo siguiente. Iguale usted el divisor a 0. Ya, entonces vamos a hacer un proceso mental. X al cubo más 1 igual a 0. Despeje una variable, despejo x al cubo. Por lo tanto, x al cubo es igual a menos 1. Recuerdo que ese proceso ya lo hemos trabajado en un problema anterior. Esa variable que tú has despejado, reemplázala en el dividendo. Acá, por ejemplo, donde vea x al cubo, o reemplazar por menos 1, o acá también por menos 1. Entonces decimos acá lo siguiente. El resto falso le voy a llamar acá, ¿ya? Aplicando el teorema del resto. El teorema del resto. Pero voy a ser enfático acá y le voy a llamar el resto falso. ¿Por qué el resto falso? Porque ese resto que vamos a obtener en estos momentos va a quedar multiplicado por este x más 1. Y ahorita lo vamos a presenciar, miren. Reemplazamos acá. El x al cubo es igual a menos 1. Entonces acá te quedaría menos 1 a la 122 por x al cuadrado. Más menos 1 a la 122 por x. Menos 2x menos 2. Bueno, acá te quedaría x al cuadrado, por acá te quedaría x, entonces simplificando nos quedaría acá simplemente
x al cuadrado menos x menos 2. Ya haciendo la simplificación del caso. Pero esto lo puedo expresar de la siguiente manera. Factorizando esto, nos va a quedar así. X más 2 multiplicado con x más 1. Y ahí está lo que te decía. Ese resto que hemos obtenido, ya una vez factorizado, nos damos cuenta que está quedando multiplicado por esa expresión que hemos multiplicado tanto al dividendo como al divisor. Entonces, ¿cuál es el resto verdadero? El resto verdadero sería x más 2. Luego, el R de X, el resto verdadero, así se le llama, es X más 2. Muy bien. Entonces, paso número 2. Ya tenemos el resto. Aquí vamos a aplicar el llamado algoritmo de la división. Tenemos el dividendo, tenemos el divisor, no tenemos el cociente, pero tenemos el resto. Entonces, digo acá lo siguiente. Por algoritmo de la división. Se tiene, a ver, acá nos quedaría x a la 367 menos 2 va a ser igual al divisor, que es x al cuadrado menos x más 1 por el cociente que no lo obtengo más el resto que lo acabo de encontrar, que es el resto verdadero, ¿eh? Es x más 2. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. El grado del dividendo es 367, ¿correcto? El grado del cociente lo puedo obtener acá. Es 2 más el grado de Q de X. Por lo tanto, de acá se desprende que el grado del cociente tendría que ser pues 365. Recuerden ustedes que por teoría el grado del cociente se obtiene como grado del dividendo menos el grado del divisor. Entonces, puedo concluir por acá. Repito, el grado del dividendo es 367. El grado del divisor es 2. ¿Qué nos dice la teoría? El grado del cociente viene dado por la diferencia entre el grado del dividendo y el grado del divisor. Podríamos entonces decir lo siguiente. El grado de Q de X es igual a 365. Y ahora, también por ahí en algún pasaje del problema nos hablan que la suma de coeficientes del cociente, ¿cómo obtenemos? Si Q de X es un polinomio que representa el cociente, ¿cómo se obtiene la suma de coeficientes? Q evaluado en 1. Entonces, sí, además, si X vale 1, entonces acá me quedaría, fíjense, 1 menos 2 es menos 1. Si X vale 1, acá nos quedaría 1 menos 1 se van y te queda Q de X más, si X vale 1, ahí me quedaría pues precisamente 3. Esto es menos 1 más 3. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente, ¿no? 1, este es menos 2. Acá hay un error. Esto es menos 2. El residuo es X menos 2. Entonces, acá nos quedaría así. Si X vale 1, 1 menos 2 es menos 1. ¿Esto qué implica? Entonces, Q de 1, pues estamos acá trabajando con el valor de 1, reemplazando, Q
evaluado en 1, nos quedaría 0. Con esa información vamos a ver quién dijo la verdad. A ver, veamos. El estudiante Hugo afirma que la suma de coeficientes del cociente es 0. Acá está. El cociente es Q de X. Y se sabe que la suma de sus coeficientes se obtiene evaluando en 1. Entonces Q de 1 es 0. Entonces Hugo dijo la verdad. ¿Correcto? Hugo dijo la verdad. El estudiante Paco asegura que el residuo es X cuadrado más X menos 2. No, se sabe que el residuo solamente es X menos 2. Entonces Paco, vamos a poner por acá. Hugo dijo la verdad. Paco es incorrecto lo que afirmó. El estudiante Luis dice, profesor Nicolás, el grado del cociente es 365. Entonces Luis dijo que el grado del cociente es 365, que también es verdad. Por lo tanto, ¿qué estudiante o estudiantes dieron respuesta correcta? Y observamos que los que dijeron la verdad o acertaron en la solución son Hugo y Luis. Por lo tanto, la respuesta a este problema número 8 está dado en la alternativa D. Hugo y Luis dijeron la verdad. Entonces acá, en este problema, a diferencia de los otros problemas que hemos trabajado, acá se ha trabajado con el tema del resto, pero antes de eso fue necesario multiplicar tanto al dividendo como al divisor por una expresión. ¿Para qué? Para lograr que el divisor aparezca un binomio. Pero como se ha multiplicado tanto al dividendo como al divisor, hay que tener en cuenta que el resto también queda multiplicado por ese factor. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. De esa manera, hemos puesto punto final al desarrollo de esta práctica número 8. Una vez más, espero que haya sido de su completo agrado, esperando reencontrarnos muy pronto. Hasta